En esta sesión vamos a hablar de la práctica del dejar ir en sí, de cómo llevarla a cabo y cómo utilizarla en tu día a día. Vamos a leer un párrafo, 6 renglones de este libro donde la explica completamente, porque es una práctica muy simple y es la misma simplicidad que tiene la que a veces confunde a la mente o no le da el valor que tiene, porque al ego le encanta que todo sea complicado, que todo sea serio, que todo tenga muchos pasos. Así que bueno, vamos a eso. Yo voy a dejar fijado en el primer comentario esto que voy a leer ahora para que puedas tenerlo a mano y hacerle un print de pantalla o copiarlo o lo que quieras. Dice: dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla, condenarla, ni aplicarle un juicio moral. Esto es la página 48 del dejar ir y básicamente resume lo que es la técnica. Consiste, como dice, en ser consciente de un sentimiento. Nosotros no nos damos cuenta, pero no somos conscientes de la mayor parte de las cosas que suceden en nuestra vida y dentro de nosotros. Ser consciente es registrarlo, ponerle foco, atención a eso. Ser consciente de un sentimiento tiene que ver con dejar de escaparnos de lo que sentimos. Vivimos en una sociedad donde se premia mucho el pensar y donde no tenemos miedo a pensar, a sobrepensar, a hacer planes, a entenderlo todo, pero sí hay un gran miedo al sentir. Y vivimos mucho tiempo desconectados de lo que sentimos, porque suele ser incómodo, porque no estamos acostumbrados y porque pensamos que si vamos al sentimiento, a la sensación, nos vamos a quedar atrapados ahí. Y en realidad es justamente lo contrario. Cuando nosotros le damos permiso a un sentimiento para mostrarse, ese sentimiento se muestra y llega a un punto y se disipa. Es una energía que está en nosotros que cuando le damos atención pasa. Pero si nosotros, en vez de hacernos cargo de eso que sentimos, nos escapamos, a veces estamos tristes y ¿qué hacemos? Buscamos el celular, vemos reels tras reel, o vamos a encontrarnos con un montón de gente, o nos refugiamos en la comida, o incluso en cosas espirituales, como decir, bueno, voy a leer este libro súper elevado, o voy a hacer una afirmación positiva, que es lo contrario a cómo me siento. Y en realidad lo que estamos haciendo ahí es escapándonos, huyendo de eso que sentimos. Y eso no va a desaparecer porque nosotros nos hagamos los tontos, sino que queda ahí como cuando se dice dejar la basura abajo de la alfombra o algo así. Entonces está ahí en nosotros no queremos verlo, pero eso va a tratar de mostrarse todo el tiempo y por eso también van a surgir experiencias nuevas que van a reforzar esa emoción a la que nosotros no queremos atender.
y van a ser cada vez con mayor intensidad hasta que nos hagamos cargo. Es por eso que si nosotros tenemos mucha ira reprimida, nos vamos a encontrar con situaciones que nos hacen enojar, y si racionalizamos y nos resulta muy incómodo, o quizás tenemos una autoimagen de nosotros mismos como soy bueno, pacífico, no me enojo, entonces surge una situación que me molesta y la tapo, no digo nada. Y después esa misma situación se va haciendo cada vez más grande. Aparecen personas en nuestra vida que son abusivas porque, eso estoy cerrando acá una puerta que tengo cerca, porque necesita mostrarse eso, y la vida nos va a traer una y otra vez eso que se requiere que veamos. Y si no lo vemos en chiquitito, nos lo va a traer más grande y más grande y más grande y más grande. Por eso siempre se nos repiten los mismos escenarios con distintas personas. Quizás tenemos una pareja que nos grita y bueno, entonces cambio de pareja. Y va a llegar otra que al principio va a estar todo bien y después vamos a sentir que nos grita también, y así sucesivamente. Esto es porque esa energía que hay en nosotros no queremos verla, no queremos atenderla, y por la misma naturaleza de nuestro proceso evolutivo, todo necesita salir a la luz para poder ser liberado. Entonces, en esto que dice ser conscientes de la sensación. Nosotros cuando tenemos una sensación o un sentimiento o una emoción, son distintas palabras de llamar a lo mismo. Lo que hacemos es tender a escaparnos, y hay mecanismos que el ego tiene para perpetrar esto que nos sucede, que es el escape, esto que hablábamos antes, huimos de eso que no queremos sentir. También a veces lo que hacemos es reprimirlo, suprimirlo instantáneamente, y también a veces nos llenamos de palabras y vamos a contarle a todo el mundo eso que nos pasa, pero de una forma que queremos racionalizar y que nos den la razón de eso que nos pasa, y no ir a la sensación. Es otra forma de ir para afuera y no ir para adentro. Tenemos mucho miedo a nuestro interior, como si vamos a encontrar ahí algo horrible, y en realidad sí, puede que veamos mucha sombra que no veíamos antes, pero todos los grandes maestros de la historia nos invitan a ir hacia adentro, así que el camino es ese. Y saber que esta sombra y que esto negativo que vemos pertenece al pequeño yo, al ego, y no tiene nada que ver con nuestro ser. Entonces, nosotros venimos a experimentar acá a la tierra ese pequeño yo para poder ir deshaciendo el ego y poder conectar con lo que en realidad somos, que es ese yo con mayúsculas. El dejar ir, aunque en un principio conectamos con él como una forma de liberación emocional, que ustedes cuando lo practiquen van a ver que es así, se liberan muchas emociones y uno se siente mucho más liviano, va con menos miedo, porque cuando nos damos permiso para sentir y nos damos cuenta que no hay nada afuera que nos amenace, sino que lo que estamos evitando es sentirnos mal, y cuando nos damos permiso para sentirnos mal y vemos que tampoco es tan grave y que pasa, nos volvemos mucho más libres y más valientes también,
porque nos animamos a enfrentarnos con cosas que nos generan miedo o incertidumbre, porque sabemos que vamos a poder gestionar cualquier emoción que nos toque transitar. Entonces, dice, ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Esto de dejar crecer el sentimiento. Los sentimientos tienen un curso natural donde empezamos a sentirnos tristes, por ejemplo, y es el nudo en la garganta, el apretón en el estómago, pueden surgir lágrimas, a veces surge como un llanto exagerado o muy desde las entrañas, que es muy feo transitarlo, por etiquetarlo de alguna manera, pero después cuando ya pasa, hay una liberación. Entonces es dejar el curso natural de la emoción. Cuando estoy enojado, lo mismo. Es como que, bueno, empiezo a enojarme y hay un punto que puedo llegar a destrozar cualquier cosa. Si bien la técnica no tiene que ver con permitirse ser destructivo, sino con permitir la sensación y vivirla de forma impersonal. Yo estoy en ira, siento la ira, y la ira, el ego, la mente me dice que la provocó en mi madre que me dijo tal cosa, y no voy en contra de mi madre, voy a la sensación y me hago cargo y separo lo que siento de lo que el mundo me muestra, porque esa situación externa viene a invitarme a explorar eso que siento. Entonces, voy a la sensación. Después veré qué hago al respecto, y después que se libera esa negatividad, surgen respuestas mucho más amorosas, benignas y asertivas a lo que puedo hacer en relación a ese desafío, ese conflicto que la vida me permite. Algo muy útil que se hace en la técnica del dejar ir es pedir más de esa energía. Yo me siento perturbado, tengo esa sensación, y lo que hago es decirme en voz interna, o si puedo también decirlo en voz alta, quiero más de esta energía, quiero más de esta energía. Y voy a ir al lugar físico del cuerpo donde se siente esa energía. Ustedes van a ver que están enojados y se siente como un fuego en el plexo solar, acá por encima del ombligo. Entonces pueden poner la mano ahí como un registro para llevar toda la atención ahí. Y esa energía después se mueve y se va sintiendo, van sintiendo por ahí los dientes como que están apretados, o surgen las lágrimas. Se va moviendo, la energía se va moviendo, y nosotros la miramos como si fuésemos extraterrestres que no entendemos nada de lo que sucede en este cuerpo, y lo observamos sin etiquetas y sin juicios. Sin etiquetas quiere decir que lo hacemos con la inocencia de alguien que no conoce esa sensación. El ser humano cree que, por ejemplo, estar feliz es bueno y estar triste es malo. Entonces, cuando estamos tristes, tendemos a querer salir de esa tristeza. Y según nuestra programación mental, según los programas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y según la familia de la que provenimos y la cultura, vamos a repeler y vamos a tener más resistencia a algunas emociones que a otras. También según el género. Por ejemplo, a los hombres les cuesta mucho más conectar con la tristeza
que a las mujeres, y es una cuestión cultural. Entonces, a esas emociones que le tenemos más resistencia y que nos parecen que son más malas, no las vamos a etiquetar y no las vamos a juzgar. No las vamos a juzgar diciendo, sentir esto está mal, sentir ira está mal, sentir que me encantaría matar a mi madre está mal. Porque son cosas que surgen por la mente y nosotros tenemos todo un instinto de supervivencia animal que traemos por ser humanos y es natural que eso pase. Obviamente que no nos vamos a ir con la emoción y no vamos a actuar desde ahí, pero no le tengamos miedo y no lo carguemos de culpa por sentir lo que sentimos. Damos permiso a sentir lo que sea, a sentir deseos por personas que no tendríamos que desear a esa persona porque está casado o no sé. Cualquier cosa. Entonces, esto de ir a la sensación sin juicio y sin etiqueta. Otro tipo de etiqueta es, por ejemplo, cuando tengo un programa, una etiqueta de enfermedad de algo, por ejemplo, digo, tengo úlcera y tengo una úlcera en el estómago y entonces no dejo ir la úlcera, sino que voy a ese ardor que siento en el estómago, voy a la sensación. Yo ahora lo explico y digo ardor, o digo tristeza, o digo enojo, pero es porque nos estamos comunicando desde las palabras. Pero en la práctica es ir a la sensación sin nombrarla, sin ningún juicio previo, como si no conociera eso que está pasando en mi cuerpo, simplemente examinarlo. Así, ¿vieron cuando a un bebé se le da cualquier juguete o algo y empieza como a chuparlo, lo agarra, lo muerde, como que está investigando de qué se trata eso? Bueno, lo mismo nosotros hacemos con nuestras sensaciones. Entonces, dejamos que esa sensación crezca y ahí la mente va a aparecer. Y la mente nos va a decir cualquier cosa. La mente va a tratar de explicarnos desde la causalidad, desde la linealidad, por qué siento eso. Si yo tengo un nudo en la garganta porque discutí con alguien y me puse mal y no pude expresar lo que quería decir, la mente me va a decir eso, es porque no le dijiste y demás, bla, bla, bla. Yo dejo pasar esos pensamientos, porque en realidad eso no es la causa verdadera. Eso nos cuenta el ego, la mente, porque trata de racionalizar. Y cuando nosotros nos vamos a los pensamientos, nos escapamos de lo que sentimos. Entonces es volver al cuerpo, que en realidad tampoco es al cuerpo, pero para no confundirnos, es volver a la sensación, al registro físico, vamos a decir. Una y otra vez. Si la mente nos distrae, volvemos. Si ladra un perro, volvemos. Van a pasar muchas cosas. Por ahí se te duerme un pie y tampoco es levantarte porque se te durmió el pie. Es ir a esa sensación y sentir ese hormigueo, ese calorcito que se siente y darle permiso. Es darle permiso absolutamente todo lo que siento, todo lo que está sucediendo dentro mío. Y entonces dice, dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. Nosotros nos vamos a ir volviendo como más finos en este registro. Quizás al principio nos pongamos a hacer la práctica y nos distraigamos mucho o no sepamos en qué parte del cuerpo o nos vayamos con los pensamientos, pero es cuestión de disponernos y de intencionar hacer la práctica y darnos ese espacio. Sentir la sensación sin resistirse a ella,
sin expresarla, temerla, condenarla, ni aplicarle un juicio moral. En realidad esto es muy interesante porque la práctica se llama dejar ir, pero no estamos dejando ir nada, estamos dejando ser lo que es. El dejar ir es como que invita o que nos hace creer que nos estamos sacando algo de encima. Y lo que nos estamos sacando de encima son las resistencias a eso que sentimos. Dejamos ir las resistencias. Por lo que sufrimos es por resistirnos a lo que nos pasa, a lo que nos conmueve. Siempre es estar en contra de. Entonces, si yo simplemente acepto eso, sea lo que sea, esa sensación, no me voy con la mente y el análisis y estoy ahí y pido más de esa energía, quiero más de esta energía, quiero más de esta energía, van a ver que llega un punto que es como una ola que rompe, hay un punto de mucha intensidad en lo que se siente y quizás hasta pensemos o creamos que no vamos a poder con eso y después se disipa. Y esa es la práctica, gente. Es solo eso. A veces para empezar a familiarizarnos con la práctica, conviene hacer una meditación guiada. Yo voy a dejar al final del video una meditación guiada para que ustedes puedan hacerla, si así lo desean. O conviene darle un espacio muy marcado, ¿no? Bueno, me siento como a meditar, bueno, me siento a dejar ir de la misma forma o me recuesto. Darle como un tiempo y un espacio donde estoy dejando ir. Pero la transformación que lleva el dejar ir es cuando se vuelve una forma de estar en el mundo. Cuando se vuelve una forma de estar en el mundo, vamos a estar conscientes del dejar ir 24/7 o la mayor parte del tiempo posible. Entonces nos va a pasar que estamos hablando con alguien y algo que dice nos mueve y vamos a dejar ir mientras estamos en esa conversación. O vamos a estar manejando y hay como un posible accidente de tránsito, un auto se nos tira encima y sentimos mucho miedo y vamos a dejar ir mientras manejamos. Y así en todas las situaciones de nuestra vida y a cada momento. Es un estado contemplativo donde en vez de resistirme a lo que está pasando y a lo que es, y si algo es, se dice que Dios siempre sirve la mesa. Entonces, lo que esté sucediendo lo trae Dios, lo trae el ser para poder ser observado. Y si yo me resisto a lo que es, lo único que hago es sufrir y perder energía. Entonces, si yo puedo aprender a estar dispuesto a dejar ser, a permitir, a contemplar, todo se vuelve más liviano. Pero es un cambio de vida completamente, porque dejamos de luchar porque las cosas sean de una manera determinada, y no quiere decir que no vamos a tomar acción por las cosas que nos gustan, sino que se pierde todo el drama y la carga emocional de forzar los acontecimientos y las sensaciones. Hay como una voz que dice, está todo bien, está bien si esto pasa y está bien si no pasa. Y cuando surge la perturbación, que surge un montón de veces al día, la vida siempre nos da millones de oportunidades para dejar ir, sabemos que lo único que tenemos que hacer es ir al cuerpo y permitir la sensación. Entonces es maravilloso y esto trae muchísimos cambios en toda la experiencia de nuestra vida. Cuando nosotros
somos conscientes de que no es lo externo lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, dejamos de ser víctimas del mundo, nos volvemos libres y esto nos permite ser más amorosos con los demás porque ya no tenemos que sacar ninguna ganancia de ellos ni defendernos porque nos pueden quitar algo o robar algo. Entonces, es todo más ligero y también dejamos de anticiparnos, porque cuando volvemos y nos traemos a nosotros mismos a la sensación física, la mente, si bien siempre va a estar, se calma muchísimo y eso hace que tengamos menos expectativas, tengamos menos conexión con el pasado y reinterpretación del pasado, que eso trae un montón de remordimientos y demás, porque también aprendemos que lo que hay que gestionar es lo que aparece en nuestra vida hoy, y a veces aparecen recuerdos, pero bueno, es ir a la sensación que ese recuerdo me está trayendo. Entonces vamos al presente, volvemos al presente una y otra vez, y nos sentimos más felices, obviamente. Cuando no está la mente interpretando lo que sucede, aparece la quietud y aparece la felicidad de forma natural. Y algo que también sucede con la práctica es que cuando vamos liberando toda esa energía de negatividad que llevábamos con nosotros, aparecen nuevas posibilidades porque podemos ver cosas y se nos ocurren nuevas maneras de ser y de actuar en el mundo que antes no podíamos ver porque dirigían nuestra vida esos programas negativos, esos miedos al rechazo, al qué dirán, a la crítica, o esos pensamientos de no puedo, de no soy capaz. Y cuando nos vamos sacando todo eso a través de la práctica del dejar ir, surge una nueva identidad en nosotros. Y sin buscarlo, y no desde la motivación, ni desde la fuerza de voluntad, vamos a vernos actuando de manera mucho más asertiva, de manera mucho más amorosa, en busca del mayor bien común, y eso va a pasar solo. Cualquier duda, cualquier acotación, te leo en los comentarios y continuamos en el próximo encuentro siguiendo con esta maravillosa práctica que nos regala el Dr. David Hawkins. Gracias Dios, gracias Hawkins, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, gracias vida, gracias, gracias, gracias.